Si llegaste a tus 30 y estás perdida, quizás puedas encontrarte volviendo a tus 13. Tal vez sea eso lo que te hace falta, reencontrarte con esa versión tuya más genuina, más libre, esa chica que no le temía nada. Esta película ahora te pega distinto. Crecimos queriendo ser Jenna Rink, queriendo que la vida pase rápido para llegar a los anhelados 30. ¿En qué diablos estábamos pensando? Jenna Rink es una adolescente como cualquiera. Tiene a su mejor amigo Matt, que vive en su propio mundo, pero ella quiere algo más. Quiere pertenecer, quiere ser parte del grupo de las chicas populares, y a esa edad, bueno, ¿quién no ha querido? Por muy ridículo que ahora suene. Entonces decide convencerlas de que vayan a su fiesta a cambio de hacerles las tareas, creyendo que finalmente podría ser aceptada. Mientras tanto, Matt le regala una casa a escala, hecha a mano, muy detallada como muestra de su gran cariño. Y en la fiesta, las chicas populares sí llegan, junto con el chico que le gusta a Jenna. Y aquí tenemos una de las primeras cancioncitas. Refleja perfectamente esa diferencia entre ellos, Matt siendo el mismo y una Jenna vergonzosa que empieza a moldearse para encajar. La frase "burning down the house", quemando la casa, se la toma como una metáfora. Suena a rebeldía, a romper las reglas, y también se siente como ese momento en el que comienzan a destruir una parte de ti para poder pertenecer. Y lo curioso es que esta canción ni siquiera nació como algo planeado, salió casi como un impulso después de un concierto de Parliament y terminó convirtiéndose en un clásico. Entonces estos chicos la humillan, haciéndola creer que el chico del que Jenna gusta estará con ella. Todos se burlan y se van dejándola con los churos hechos. Jenna, dolida por esta situación, desea tener 30, ser coqueta y próspera. Mágicamente, ¡voilá!, despierta en el cuerpo de su versión adulta de 30 años, siendo una mujer exitosa, atractiva, con un buen empleo, un departamento, el sueño de toda treintañera. Una vida aparentemente perfecta. Sin embargo, mentalmente sigue siendo una niña de 13 años. No entiende del todo el mundo adulto, pero lo habita con una ligereza que hasta da envidia. Y que no entiendo y que no pienso cuestionar porque es una película de fantasía. Pero aún así busca algo familiar y decide reencontrarse con Matt. Él ya adulto se muestra confundido por su comportamiento, pero poco a poco resurge la conexión y el cariño entre ambos. Y como video musical, ella se arregla, se mira, se descubre, con una inocencia, Una canción que parece pura fiesta, pero en el fondo habla de otra cosa más profunda. Surgió tras una larga caminata que tenían los compositores acerca de una reflexión, de esa sensación rara que provoca el atardecer, como si sintieras presión, como si deberías estar viviendo algo más, sobre una necesidad de conexión, de no sentirte sola cuando cae la noche. En esa fiesta logra algo que nadie más puede, ser ella misma, y en medio de todo, gracias a su espontaneidad, hace bailar a todos con Thriller. Pero esa magia no dura tanto. En el trabajo, Jenna descubre que la revista está de bajada y que su entorno laboral no es tan auténtico como parece. Surge una incomodidad de reconocerse como alguien que no le gusta y que su mejor amiga adulta, Lucy, resulta ser manipuladora y competitiva. A medida que avanza la historia, Jenna empieza a cuestionarse en quién se ha convertido, descubre que ha perdido todo en ese camino hacia la popularidad. Ella estaba como y qué divertido, y ¡boom!, le dio una paliza a la complejidad de ser adulto. Y ahí estaba Billy Joel para recordarnos que crecer duele, conche tu madre. Casi como un freno emocional, como si alguien le dijera: tranquila, no tienes que correr tanto, porque esta canción nace de esa idea de que no tienes que resolver tu vida a tus 20 o 30, que hay tiempo, que bajar el ritmo también es avanzar, y Jenna lo necesitaba.
Por eso regresa a casa, se detiene, reflexiona y por primera vez decide no buscar aprobación, sino ser fiel a sí misma. Y en ese proceso Matt vuelve a aparecer y lo que siempre estuvo ahí comienza a sentirse diferente, más claro, más honesto. De pronto conectan y ahí estaban como adolescentes enamorados. Esto suena a infancia, a adolescencia, con esa vibra ligera, 2000era, casi inocente, que nos mete esa sensación de desear amor. Y aquí tenemos de vuelta a la jovenzuela Jenna y el conflicto se intensifica cuando Lucy traiciona su confianza, robando sus ideas y dejándola en una posición vulnerable. No puede ser. Jenna busca a Matt, pero llega tarde, él va a casarse. No puede ser, todo mal, todo mal. Aunque él admite que siempre la amó, también le deja claro que el tiempo pasó y que elige otro camino. Y ahí todo otra vez se rompe. Así que Jenna vuelve con su casita a escala y gracias a esa magia medio inexplicable, regresa a sus 13, pero esta vez con algo distinto. Fue a terapia. Fue la conciencia. Entonces sí, lo hace diferente, pero ahora entiende lo que antes no veía. Y entra suave esta balada intensa que incluso superó a su propia película, Vision Quest, ya que fue la canción principal de esta película. Y lo que sentimos ya no es solo romance, es decisión, es elegir bien. Al final vemos otra versión de su vida, una Jenna auténtica, en paz, construyendo algo real con Matt. Y entendemos que nunca se trató de crecer rápido, sino de crecer siendo tú misma. Si estás perdida, encuéntrate con esta película con bonito soundtrack que nos recuerda a nuestra niñez y adolescencia.